Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Educando la Mirada dentro de Mónica en 5 días. Hoy tengo dos invitados muy especiales para mí, no solo por su capacidad, sino por mi relación afectiva. Los presentaré en un momento, pero hablaremos de arquitectura. La arquitectura siempre se encontró con el escollo de que la fantasía, esos hijos de fantasos, los oniros, ese mundo onírico, no podría expresarse del todo por la falta de tecnología. Sin embargo, el siglo XX ha cambiado muchas cosas, aunque estemos en el XXI. Yo pienso que el siglo XX se conocerá en el tiempo por su ansia de libertad y porque cambió nuestro esquema de aquello que habíamos llamado por muchos siglos realidad. Por ejemplo, Einstein nos plantea que el espacio no es infinito y que el tiempo es relativo. Eso era absoluto antes. Bertrand Russell, en su excelente obra Principia Matemática, nos dice que la aritmética no es una ciencia exacta. Sigmund Freud, otro elemento del siglo XX, que nos plantea que nosotros no somos lo que aparentamos. Nosotros tenemos un mundo interior que siempre estamos ocultando, un subconsciente. Que de hecho eso es lo que va a engendrar el movimiento surrealista del que hablábamos recientemente. Y tenemos el caso de Jean-Paul Sartre, que nos presenta que la vida en sí no tiene sentido, como si la existencia fuera un barco que algún día va a naufragar y nos moriremos, y mientras tanto, si tú quieres, ponte a jugar dominó para que te entretengas. Y algo muy importante del siglo XX, aunque se inventa en el 1898 con los hermanos Lumière, es el cine. El cine lo hicieron los Lumière como un experimento científico, pero hoy en día el cine ha transformado nuestra mente. Nosotros estamos viviendo como una especie de guión de película. Entonces, ese esquema de realidades que fue transformado afectó la arquitectura. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Mi hermano Eric Michelén, él es mi hermano mayor, pero no lo puedo decir en cámara porque él dice que se ve más joven y si él es feliz con eso. Y mi sobrino, Eric Yamil, que trabaja junto en la compañía, en Michelén y Michelén Arquitectos Asociados. Para mí es un gran privilegio. Y vamos a comenzar, y comienzo contigo, Eric, hablando de cómo la arquitectura se ha vuelto tan efectista. Por ejemplo, un individuo como Frank Gehry es acusado de hacer una arquitectura espectacular simplemente para mostrar lo que está haciendo, como si fuera eso mismo, un show. Yo tengo una admiración especial por Frank Gehry, no la puedo ocultar, porque creo que es un individuo con una capacidad extraordinaria de combinar espacios. Y empezaríamos, por ejemplo, cómo comienza un proceso citando dos edificaciones. Una fue diseñada por Hudson en el 57, aunque se construyó en los 70, que es la Ópera de Sydney, y la otra es el Centro Georges Pompidou de París, que dos jovencitos desconocidos ganan un concurso y le ganan arquitectos muy conocidos, o sea, Richard Rogers y Renzo Piano, que ya no son tan jóvenes. Eric, bienvenido. Gracias, sí. Es un placer compartir contigo este programa y sobre todo con Eric Yamil también, que es la nueva generación, pero gracias por invitarnos, de verdad. Creo que el tema es interesantísimo y la introducción que tú hiciste es mucho más interesante porque nos contextualiza al final de la historia. Dice un pensamiento que toda obra de arte es hija de su tiempo y madre de nuestros pensamientos. Vasily Kandinsky. Y en ese contexto, la arquitectura es hija de este tiempo. Y en este tiempo hay muchos cambios, hay muchas transformaciones y hay muchos elementos que antes era imposible utilizar, que ahora tenemos a nuestras manos. Sin embargo, como tú decías, hay una parte de la arquitectura que ha tomado un rumbo que es más publicista que arquitectónico. ¿En qué sentido? Donde tú puedes manejar una atractiva edificación y no necesariamente cumplir con su propósito en la forma correcta, o viceversa también. Sin embargo, hay grandes arquitectos haciendo grandes obras, grandes trabajos importantes, y el hecho de poder tener a la mano la tecnología que tenemos ahora, le ha dado a la arquitectura una situación extraordinaria para poder lograr cosas que antes eran prácticamente imposibles. Y en ese contexto, yo pienso que si bien hay cosas que no nos agradan, hay muchas que están evolucionando para mejor. Y eso es lo que debe ser. En cuanto a lo que tú decías del cine, yo siempre he dicho en un contexto más privado, que el cine es el gran educador de este tiempo. El cine transforma a la sociedad de muchas formas, para lo positivo y para lo negativo. Lamentablemente muchas veces se usa más para el aspecto negativo, pero el cine ha influenciado todo. Ha influenciado la cultura, ha influenciado la literatura, ha influenciado la arquitectura, ha influenciado el arte, porque en cierta forma es
el arte más completo. En el cine está todo. Está la música, está la arquitectura, está el diseño, está la actuación, está la tecnología. Y ahora que hemos avanzado tanto a que tú puedes hacer en computadora mundos fantásticos, es extraordinario las cosas que están pasando. Y mira lo bueno, lo interesante del cine, no bueno ni malo. Nosotros todos nos gusta leer nuestros libros. El libro es una cosa, el cine es otra. Aunque tú llevas al cine una película basada en un texto escrito, que en algunos casos la película supera el libro. Yo creo que en El Padrino 1 la película es superior al libro de Mario Puzo, mi convicción personal. Ahora fíjate algo, en el cine como es un guión, desde que tuvo una cortina y oyes una música rara, ya tú sabes que la van a apoyar. ¿Qué es lo que viene? Por el referente de Psycho. Sin embargo, en un libro hay que explicarte que hay un individuo escondido. O sea, la literatura es algo muy diferente. Eri Yamil, vamos a un paradigma que yo mencioné ahora mismo, la obra de Hudson, el Teatro de la Ópera de Sydney. Fíjate que aquel postulado racionalista tradicional de las 3 F, que no son feo, flaco y formal, sino forms follows function. O sea, la forma sigue a la función. Aunque ese teatro es bastante interesante desde el punto de vista de lo funcional, a Hudson se le ocurre hacer esas cáscaras de semibóvedas, pelando una naranja. Si tú tomas todas las partes de los techos de la ópera de Sydney, tú puedes crear una esfera. Fíjate, es puro formalismo, fue una idea simbólica. ¿Cómo tú ves eso? O sea, el cambio que ha dado la arquitectura en relación a forma-función. Bueno, yo entiendo que la arquitectura es un tema tan amplio y creo que hablando de la forma sigue la función. Yo creo que, por ejemplo, las personas a través del arte y a lo que uno puede llamar ¿qué es arte? Para mí el arte puede ser cualquier cosa, inclusive cómo te cambias, cómo te vistes, cómo haces un plato y cómo haces un edificio. Y yo creo que cada quien tiene una forma peculiar y particular de hacer arquitectura. Y es el reflejo. Yo creo que como arquitectos, la ventaja que nosotros tenemos es que se nos incita a uno ver las cosas desde out of the box, fuera de la caja. Y yo quizá puede ser que esa haya sido su inspiración, pero uno ve el reflejo de una forma de pensar de una persona o de un grupo de individuos y queda reflejada una obra. Yo sí entiendo, Winston Churchill dice, mientras más para atrás puedas mirar, más para adelante podrás ver. Y el hombre en esencia sigue siendo lo mismo y la arquitectura cumple con situaciones y funciones básicas y fundamentales que siguen siendo las mismas. Pero sí entiendo que, y lo digo por más una generación de lo que uno va viendo a través del tiempo, esa parte ficticia de quizás hacer las cosas de una manera aérea. Y eso quizás se puede ver plasmado en nuestra generación, donde nosotros queremos ver las cosas rápidas, son muy efímeras, la información la obtenemos en 5 minutos y ya lo que pasó hace 10 minutos no es nada. Y yo creo que estos individuos, realmente ellos fueron inspirados por la naturaleza para hacer funcionar un espacio para una tarea X o Y. Y entiendo que cada quien tiene una manera de reflejar. Ahora, ¿de qué tú llenas tu mente para poder hacer arquitectura? Y ese es el resultado que queda plasmado como la ópera de Sydney o como Georges Pompidou de todos los arquitectos, Renzo Piano y Richard Rogers. ¿Tú querías decir algo? Ahí quería hacer un comentario y es el hecho de que la arquitectura, aunque es escultórica y puede ser escultórica, no es escultura. Pero es un hecho plástico. Es un hecho plástico que debe tener armonía, debe tener todos los elementos de una obra de arte. Sin embargo, no es simplemente una obra de arte para ver, es una obra de arte para habitar, para funcionar dentro de ella. Y aunque yo sé que ese pensamiento algunos lo ven un poco atrás, yo todavía sigo creyendo en que la forma sigue la función. ¿Por qué? Porque el hecho de la arquitectura es funcionar primero. Tiene que funcionar el elemento que tú vas a hacer para lo cual lo estás haciendo. Ahora, cuando la función interna está bien planteada, pensada y elaborada con una filosofía, normalmente lo que se ve en la envolvente es bueno. A veces comenzamos con la envolvente para entrar hacia adentro porque lo que estamos buscando es un efecto óptico, publicitario, que ahora
aun cuando la tecnología de los programas de diseño son una bendición, en un sentido, si no se manejan correctamente, comenzamos a hacer edificaciones que se ven estéticamente muy bien, pero no cumplen su función. Mira, Ari, tenemos que ir a una pausa, pero en el próximo segmento vamos a ver lo que hace Frangueri en Bilbao en una forma de barco en la ría, donde está ahí el río de Bilbao, y lo veremos porque en esa espectacularidad de lo que hace Gary con titanio, vamos a ver que tuvo una función muy interesante porque ha puesto a Bilbao en el mapa y explicaremos por qué. Siga con nosotros en Educando la Mirada. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette, by Isabel Green, salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en Sanchenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer y junto a Milex han podido ver que todos juntos lo podemos hacer crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años. Y junto a tu familia, la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Soy Miquel Rodríguez, soy maestro de obras civiles. Formo parte de los más de 5.000 dominicanos que trabajamos en el proyecto Punta Catalina. Este proyecto ha traído mucha luz y esperanza a toda la región sur. Hay muchos comentarios, muchas dudas con relación al proyecto. Yo que trabajo aquí, que conozco la verdad, voy a contestar tus preguntas. ¿Qué cambiará en RD gracias a Punta Catalina? Lo primero es que se van a acabar los apagones, porque vamos a producir más energía. Y además, se va a reducir el costo de la energía en un 28%. ¿Por qué se hizo una planta de carbón? Lo primero es que no es el carbón común que conocemos para cocinar. No tiene nada que ver con eso. Este carbón es carbón mineral extraído del subsuelo de la Tierra y es el combustible más abundante del planeta. Esto reduce nuestra dependencia del petróleo y nos permite producir energía más barata. Yo me siento muy orgulloso de formar parte de Punta Catalina. No se deje engañar más. Es tiempo de que llegue la luz. Punta Catalina es 100% energía. El sobrepeso y la obesidad infantil afectan un 20% de los niños y niñas dominicanos. Es un grave problema que va en aumento, causado por una alimentación inadecuada y por escaso ejercicio físico. Entre las complicaciones que se pudieran presentar, tenemos las enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, enfermedades osteoarticulares, diferentes tipos de cáncer y discapacidad. Es vital que los padres y los educadores fomenten en los niños y niñas una buena alimentación y más ejercicio físico. Comer y vivir saludable es un hábito que se aprende. La obesidad infantil se puede prevenir. Campaña de prevención de la obesidad infantil con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Amigos, seguimos con ustedes, con Eric Michelén, padre, y Eric Yamil, hijo, mi hermano y mi sobrino. Estamos aquí en familia, hablando de un tema interesantísimo. Eric, mira, vamos a hablar un poquito del deconstructivismo, un movimiento que está en la palestra ahora mismo. Por ejemplo, el caso de Ren Koolhaas con la biblioteca de Seattle, que es una cosa para mí extraordinaria, cómo trastorna aquella tradicional geometría plana de Euclides
Estos postulados que nos enseñaban desde niños que la distancia más corta entre dos puntos es la recta que los une. Por eso es que Oscar Niemeyer, que amaba la curva, nos dice, claro, si la distancia más corta entre dos puntos es la recta que los une, fíjense que solo la curva aspira a ser infinita. O sea, ahí está la magia de la línea curva, que lo logra también Zaha Hadid, muerta recientemente de un infarto en Miami, cuando trabaja el Galaxy Soho en China, que hay una continuidad fantástica de curvas. Y quiero referirme a un hecho, Eric. Mira, atacan mucho a Frank Gehry por su espectacularidad. Ahí coordinaríamos con el libro de Vargas Llosa, La civilización del espectáculo. Él, no te voy a decir la seña que hizo en público cuando le hicieron esa pregunta, que si él se dedicaba nada más a hacer con mucho en su arquitectura, él le enseñó uno de los dedos de su mano. Esa es mi respuesta. ¿Y sabe por qué lo decía él? Dice, miren, cuando se hizo el Guggenheim de Bilbao, que llegó a 84 millones de euros, ya uno en este país se ha acostumbrado a los números tan altos que uno ya, nada es nada. Pero en ese momento fue un escándalo el presupuesto de Gehry, que Gehry es más respetuoso de los presupuestos que un Santiago Calatrava, que se disloca totalmente. Completamente. Como pasó en Nueva York, con la estación de World Trade Center. Ahora, es interesante que dice Gehry, yo quiero que ustedes sepan que ese dinero que se invirtió en Bilbao, ya Bilbao lo ha sacado 37 veces. ¿Por qué? Porque él puso a Bilbao en el mapa. Bilbao era una ciudad industrial que la gente visitaba poco como turismo. Sin embargo, una sola edificación cultural, que yo quisiera que nuestros gobiernos entiendan eso. Señores, la cultura tiene retorno espiritual y tiene retorno material. Vale la pena invertir en cultura. Solo un museo en Bilbao recibe más de 1 millón de visitantes al año que pernoctan en los hoteles, que gastan en los restaurantes, y Bilbao se ha puesto en el mapa, y yo diría que eso es una función. Tú dirás, no es una función espacial. No, pero es una función. Mira que ese museo ha dado su problemita por el mantenimiento del titanio, pero ¿cuál es tu visión de eso? Fíjate lo que pasa, yo lo veo de otra forma. ¿Cuál es la esencia de haber diseñado un museo en Bilbao? ¿Atraer a los turistas o diseñar un museo? A mí me encanta la obra de Gehry. Sin embargo, todavía sigo pensando que la espectacularidad está a veces por encima de la esencia misma de lo que es la arquitectura. Y aunque Gehry es un tremendo arquitecto y sus obras son extraordinarias, yo creo que no es la razón de ser el hecho de que haya sido una atracción donde millones de personas van. Eso es un resultado que vino posterior. O hubo una intención de hacerlo de esa forma, porque el edificio en sí atrae a las personas. Pero en esencia de lo que es la arquitectura, lo primario es si el museo funciona como tal para la labor que se iba a hacer dentro de ella, que era una exposición. Hay espacios dentro del museo que probablemente no tienen las características adecuadas para lo que se está exhibiendo. Eso no es una crítica, es un punto de vista diferente. Como se criticó a Ray en los años 50 cuando se inaugura el Guggenheim en Nueva York en la Quinta Avenida. Sin embargo, tiene una función perfecta para lo que el museo es. Tú vas al Guggenheim y ese recorrido, pocos museos en el mundo lo tienen. Es dinámico, es arquitectónicamente moderno, es espectacularmente sencillo y bien diseñado. Yo no estoy comparando una cosa con la otra. Lo que sucede es que ese tipo de arquitectura lleva a muchos arquitectos que no tienen la virtuosidad de Gehry a hacer trabajos que no tienen nada que ver con la arquitectura, simplemente porque quieren llamar la atención o porque tienen instrumentos en la computadora para hacer mundos imaginarios. Y yo creo que el arquitecto, tal como tú mismo estuviste en una conferencia en Estambul, donde se criticó el hecho de los arquitectos divos, que ahora se han convertido en artistas. Antes el arquitecto era un laborioso trabajador del espacio. Ahora los arquitectos, muchos se han convertido prácticamente en actores de cine. ¿Tú sabes qué pasa con la arquitectura y en el arte? Y ahí yo creo la opinión también de Eric Yamil, que dos cosas opuestas son verdad. En esto no es como la moral, no es como la moral. Cuando Wright explica y destruye la Villa Saboya de Le Corbusier, ácidamente e injustamente, porque Wright era un individuo con un alto grado de arrogancia, te convence. Y cuando Le Corbusier defiende la Villa Saboya, también te convence. También, sí. O sea, Wright habla de integrar al espacio, al terreno, como en el caso de la Casa Kaufman o Casa de la Cascada,
y Le Corbusier en la Villa Saboya te dice no, que la tierra es una cosa, la casa es otra, la casa es la máquina para habitar. ¿Cuál es tu visión, por ejemplo, en ese tipo de arquitectura? El museo, por ejemplo, de Minnesota, de Getty también, que toma el pez y la cascada como símbolo. En el caso de Bilbao, él toma el barco, porque hay una ría y hay agua. Sí. Yo siguiendo la forma de ver la cosa, extrayéndose, y en eso yo creo que la historia juega una herramienta importante. Y ver objetivamente, yo creo que en la naturaleza hay manzana, pera, guineo, y hay una gama de matices de selección que creo que como arquitecto uno no quizás pueda ver las cosas, me gusta o no, sino buscar la manera más objetiva. Y creo que, por ejemplo, un Getty, por ejemplo, con esos museos y ese tratamiento de titanio, la ingeniería industrial ha jugado un papel cada vez más importante en la arquitectura, porque las tecnologías inclusive tienden a sacar algo más concreto porque necesitamos ganar tiempo. Y en ese sentido yo creo que este grupo de arquitectos, a través que uno va viendo en la historia, ellos han ido evolucionando, se han equivocado probablemente, porque nada es perfecto. Inclusive tú haces una obra y si tú no tienes la capacidad de ver que pudiste haber hecho algo mejor, entonces uno ha fallado. Y yo creo que esos arquitectos fueron, un arquitecto es una especie de científico. Yo pruebo cosas, me voy por el terreno, me voy por una inspiración de algún animal, de algún barco, que es porque estoy en una ribera de un río. Y creo que el arquitecto es un científico. Y entiendo yo que ese grupo de arquitectos que han destacado, me recuerdo un profesor que decía, no vea la foto, ve lo que ellos escribieron, el manifiesto de lo que dice, porque eso es lo que te explica por qué el proyecto es. Un proyecto es palabras que se vuelven un verbo y la palabra diseño significa designare, que es dar nombre a las cosas. Y ellos le dan nombre a cosas. Y, por ejemplo, en el Museo de Bilbao se probaron software que se usaron inclusive para la tecnología espacial, como el CATIA, para probar el titanio, esa resistencia que podía hacer, que hoy en día ya nosotros damos hasta por sentado esas tecnologías para edificios que cada vez uno dice, ¿y cómo lo hacen? Eso hace 20 años, un vuelo de 15 metros, era imposible. Bueno, Ari, vamos a hacer una pausa ahora, porque tenemos que hacer una pausa comercial. Vamos a venir con algo interesante. Por ejemplo, Zaha Hadid diseñó un edificio en el 8 para hacer dentro de 100 años, con nanotubos de carbono, casi flotante para 500,000 habitantes, una ciudad. Y esto es interesante. Vamos a ver algunos errorcitos en proyectos importantes. Por ejemplo, en el pabellón de Zaragoza, en el puente pabellón de Zaha Hadid, y en el Turning Torso, por ejemplo, o aquella estación de World Trade Center de Santiago Calatrava. Siga con nosotros en Educando la Mirada 5 días. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette, by Isabel Green, salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en Sanchenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer y junto a Milex han podido ver que todos juntos lo podemos hacer crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años y junto a tu familia la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex.
Soy Miquel Rodríguez, soy maestro de obras civiles. Formo parte de los más de 5.000 dominicanos que trabajamos en el proyecto Punta Catalina. Este proyecto ha traído mucha luz y esperanza a toda la región sur. Hay muchos comentarios, muchas dudas con relación al proyecto. Yo que trabajo aquí, que conozco la verdad, voy a contestar tus preguntas. ¿Qué cambiará en RD gracias a Punta Catalina? Lo primero es que se van a acabar los apagones, porque vamos a producir más energía. Y además, se va a reducir el costo de la energía en un 28%. ¿Por qué se hizo una planta de carbón? Lo primero es que no es el carbón común que conocemos para cocinar. No tiene nada que ver con eso. Este carbón es carbón mineral extraído del subsuelo de la Tierra y es el combustible más abundante del planeta. Esto reduce nuestra dependencia del petróleo y nos permite producir energía más barata. Yo me siento muy orgulloso de formar parte de Punta Catalina. No se deje engañar más. Es tiempo de que llegue la luz. Punta Catalina es 100% energía. El sobrepeso y la obesidad infantil afectan un 20% de los niños y niñas dominicanos. Es un grave problema que va en aumento, causado por una alimentación inadecuada y por escaso ejercicio físico. Entre las complicaciones que se pudieran presentar, tenemos las enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, enfermedades osteoarticulares, diferentes tipos de cáncer y discapacidad. Es vital que los padres y los educadores fomenten en los niños y niñas una buena alimentación y más ejercicio físico. Comer y vivir saludable es un hábito que se aprende. La obesidad infantil se puede prevenir. Campaña de prevención de la obesidad infantil con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Bien, amigos, yo me siento gratificado con Eric Michelén, mi hermano, el arquitecto, y el arquitecto, su hijo Eric Yamil, que trabajan juntos en la compañía Michelén Arquitectos Asociados. Oye, va a tener que poner un anuncio. El caso es que, Eric, a ti te preocupa mucho cuando las cosas funcionan o no funcionan, y tienes toda la razón, o los presupuestos en un sistema capitalista, que el dinero es una cosa tan importante, cuando se disparan. Calatrava, por ejemplo, que es genial para mí, no pega una definitivamente con respecto a los presupuestos. Dijo que la estación de World Trade Center en Nueva York iba a costar 2.200 millones de dólares y terminó 4.000 doble. 4.000 millones de dólares y no fue corrupción, es que él no sabe dónde va a terminar. Es muy difícil presupuestar ese tipo de proyectos. También dijo que acabaría en 5 años y terminó en 12. Los neoyorquinos no inauguraron esa estación con mucha fanfarria. Y mira un caso, por ejemplo, el pabellón puente que hace Zaha Hadid para la Expo de Zaragoza, que comunicaba el río Ebro de la margen izquierda a la derecha. Pero ella le pone 2 soportes de un lado, 2 soportes de otro, una estructura muy pesada, inspirada en una especie de gladiolo que se abre. Y tomó de un promontorio un solo apoyo en el centro y ha traído problemas estructurales esa edificación. Y en el caso del Turning Torso, el que lo contrata, el que dirige el grupo, fue expulsado de su trabajo y acusado hasta de corrupción, donde él se defendió y dice, aquí no ha habido corrupción. Lo que pasa es que con este hombre no se puede. O sea, Calatrava no hay manera de que te haga un presupuesto y que te diga los años que las cosas van a durar. Sin embargo, es un tipo genial, es un arquitecto genial. Dime. Lo que pasa, yo no estoy en contra absolutamente de ese tipo de arquitectura. Yo creo que inclusive es inspiración para una nueva generación, individuos como Gehry, el mismo Calatrava. A mí me encanta Zaha Hadid. No me gustaba su temperamento porque era un poquitico ella misma, pero su obra es extraordinaria y me encanta. El punto está en cuando nos olvidamos de la labor social de la arquitectura, cuando nos olvidamos de la situación de cada entorno, cada país y cada posibilidad. Entonces tú dices, es interesante hacer una obra de Gehry, pero en un país como este, tú no puedes hacer una obra como la que Gehry plantea porque la economía nuestra no la resiste en ningún sentido. Entonces, el temor o el problema que yo veo es cuando tú quieres tener ese objetivo como una meta que es prácticamente insalvable en medios como nuestros. Entonces, no te ubicas en tu situación y tu entorno para hacer una verdadera arquitectura conforme al lugar donde tú estás. No es en contra de la obra se puede hacer, pero no podemos olvidar la otra parte. Yo lo que quiero traer es el pensamiento de la otra cara de la moneda. Acuérdate también que una edificación tiene un sentido económico.
tiene un sentido social, tiene un sentido de utilidad. Y esas cosas no deben dejarse aparte. Y ahí me da mucho temor con los arquitectos que están saliendo en esta generación de las universidades, porque salen con una ilusión de una realidad que no existe. Y a veces nosotros tenemos que estar con los pies en la tierra, aunque tengamos la cabeza en las nubes, pero los pies en la tierra. En ese contexto, entonces, queremos hacer lo que no podemos hacer, pero no hacemos lo que debemos hacer, porque la arquitectura tiene una función en toda sociedad. De hecho, es la arquitectura lo que nosotros estudiamos de la historia, es lo que queda, es lo que permanece, al igual que permanece la pintura, al igual que permanece la escultura. Tiene una labor social, didáctica, que es sumamente importante. De hecho, eso que tú decías, las grandes obras arquitectónicas del mundo, ¿quiénes las han financiado? Los gobiernos. Si el gobierno no entiende que la arquitectura es parte de la ciudad y que una ciudad agradable, armoniosa y arquitectónicamente interesante es hasta espiritualmente bueno para sus moradores. Pero Eri, vamos a un ejemplo local más modesto. O sea, mira, yo creo que el Museo de Arte Moderno nuestro es un buen diseño, de mi niño, excelente. Y también hasta el Museo del Hombre Dominicano, que debería llamarse antropológico. Que lo hace José Antonio Caro, y creo que Tony Caro participa también. Sin embargo, ese entorno está sumamente descuidado. Tú vas a entrar al museo. Oye, ¿qué cuesta faltar la entrada, por Dios? Es que no hay. Entonces, no se entiende que la cultura, vuelvo a lo mismo, tiene un retorno material y espiritual, las dos cosas. ¿Sí? Yo pasé los otros días, porque fui a sacar el pasaporte, por el pabellón de la feria, del pabellón de Venezuela en la feria. Extraordinario, dice. Óyeme, a mí me dio eso se va a caer, como un sentimiento malo, porque yo digo, ¿cómo una obra como esta puede estar llena de zarza, de hierbas abandonada? La misma feria en sí misma. La Feria de la Paz es un entorno urbano con identidad propia. Donde arquitectos nuestros de mucho peso hicieron una obra. Y sin embargo, tú ves que no se valora. Nosotros no entendemos todavía el sentido de la colectividad. No entendemos que la ciudad es de todos. No entendemos que cada vez que plantamos una edificación estamos afectando para bien o para mal el entorno. Entonces, todos esos son los puntos que yo entiendo importantes traer. Mira, Eri, yo estoy seguro que el público está pensando, ¿y ellos qué han hecho? Bueno, en el caso de la empresa de Eri Michelén y Eri Yamil Michelén, han hecho muchos proyectos importantes. Ya el programa se nos terminó, el tiempo fluye muy rápido en un contexto casi einsteiniano, pero tenemos que hacer otro programa para la semana próxima. Tenemos que hacerlo, pero para hablar de los proyectos que ustedes han hecho. Señores, gracias por estar con nosotros en su programa Educando la Mirada en 5 días. Muy buenas noches.